Bestiario negro, Wendigo. Registro basado en tradición y testimonios recopilados. La carpeta llega siempre del mismo modo. Papel endurecido por humedad antigua, borde ennegrecido como si hubiera dormido cerca de una estufa apagada, y un olor tenue, difícil de fijar, mezcla de madera mojada, hierro frío y piel guardada demasiado tiempo. No importa el año de la anotación ni el lugar exacto del sello. Al abrirla, la temperatura parece bajar 1 grado, lo justo para que la piel recuerde que el invierno no es solo una estación, sino una forma de hambre. En los registros más antiguos, el origen no se cuenta como un cuento para asustar a niños, se presenta como advertencia. Entre pueblos del norte, donde el bosque se extiende hasta donde ya no hay caminos y el hielo enseña a medir las decisiones en horas, aparece una figura ligada a lo que sucede cuando se rompe una norma que no se rompe sin pagar. No es un monstruo gratuito, es una consecuencia. Nace del hambre, sí, pero no de la que se siente antes de cenar. Del hambre que llega cuando el viento no para durante días, cuando la nieve cae en horizontal, cuando el último saco de harina suena hueco al moverlo y el silencio del bosque se vuelve una pared. El Wendigo se asocia al invierno porque el invierno separa, te encierra, te obliga a elegir con quién compartes el calor, y eso convierte cada gesto en moral. En varias tradiciones, la idea central se repite con distintos nombres y matices. Hay algo que acecha cuando la desesperación empuja a devorar lo que no se debe. El tabú del canibalismo no aparece como simple prohibición, sino como línea de seguridad. Cruzarla, dicen, abre una puerta interior. El Wendigo no es solo un ser del bosque, es el bosque entrando en el hombre. La carne se vuelve pretexto. Lo real es la transformación, el deseo que no se sacia, la avaricia que crece con cada bocado, el frío que ya no se va, aunque estés junto al fuego. De ahí el vínculo con el hambre y con el invierno. En la misma estación que reduce el mundo a lo esencial, el Wendigo representa lo contrario de lo esencial. Representa lo que sobra en lo humano cuando se le quita la comunidad. Los informes de campo, los modernos, los que se escriben con linternas frontales y baterías contadas, hablan menos de mitología y más de señales. Nadie pone Wendigo en la primera página. Primero aparece fenómeno, presencia, algo. Se ve una pauta antes de la palabra. La primera señal suele ser el cambio de comportamiento del entorno. No es espectacular. No hay rayos ni niebla teatral. Es el tipo de rareza que solo detecta quien ha pasado noches de verdad en el monte y sabe cómo suena un bosque sano. El clima se vuelve caprichoso, pero no tanto por lo que marca el termómetro, sino por la sensación. El aire pesa, el frío no muerde en la superficie, entra, se mete por detrás de los ojos. La respiración sale más blanca de lo que debería, un viento que no se oye
pero empuja. El cielo puede estar claro y, aún así, todo parece cubierto por un velo. Luego llega el silencio. No el silencio normal de la nieve que amortigua. Este es un silencio de espera. Los pájaros desaparecen o cambian su ruta. Los cuervos, si están, no graznan. Observan. Los alces se mueven hacia áreas abiertas como si prefirieran la exposición a la cobertura del bosque. Los perros, cuando los hay, dejan de oler el suelo y levantan la cabeza con un gesto rígido, como si el olor viniera de arriba. El olor es otra nota recurrente. No es siempre el mismo, y eso dificulta la verificación. Pero hay una familia de olores: humedad rancia, piel mojada, carne vieja sin ser exactamente putrefacción, y algo metálico, parecido al hierro de una moneda sostenida demasiado tiempo en la mano. A veces se menciona un tufo dulce, como resina caliente, que resulta incomprensible en pleno frío. Quien lo describe suele interrumpirse, como si nombrarlo lo hiciera más cercano. Los sonidos, cuando aparecen, son peores por su naturaleza. No son rugidos, son imitaciones. Un golpe seco que suena a rama partida cerca, demasiado cerca, y al girar no hay nada. Un susurro que no encaja con el viento. Un llanto distante que parece humano hasta que se repite igual, con la misma cadencia, como un fragmento de cinta. Los informes advierten de una variación. A veces no es la voz de un extraño, sino la de alguien del grupo. Tu nombre, dicho como lo diría tu madre, con esa forma antigua de llamarte. Y lo dice desde una dirección que no puede ser. La sensación física también se registra. La piel se eriza sin razón. Los dedos se entumecen de golpe. La boca se seca. Hay un hambre súbita, desagradable, como si el cuerpo intentara adelantarse a una falta de comida que aún no existe. Se habla de un temblor fino, no de frío, sino de alerta. Lo más repetido y lo más difícil de explicar en términos simples es la sensación de ser medido. No observado como se observa a un animal bonito. Medido, calculado, pesado. El patrón de caza que se atribuye al Wendigo es, en el archivo, lo más inquietante precisamente porque no se describe como una embestida. Se describe como un proceso. No necesita velocidad si tiene tiempo. No necesita fuerza si puede llevarte a cometer el error. En esas páginas, el Wendigo prueba a la víctima, no con mordiscos, sino con pequeñas maniobras que parecen casuales hasta que se encadenan. Aísla, eso es lo primero. Explota la vieja trampa humana, el orgullo, la urgencia, la vergüenza de decir tengo miedo. Si eres el fuerte del grupo, te sugiere que te adelantes. Si eres el que se siente carga, te empuja a separarte para no retrasar. Si eres el líder, te hace creer que una decisión rápida evitará el desastre.
El Wendigo, según estas notas, no persigue a quien corre bien, persigue a quien decide mal. Luego viene el desgaste, caminos que se alargan sin razón, huellas que aparecen donde no deberían, pero siempre lo bastante borrosas para dudar. Un olor a humo que promete refugio, y al acercarte no hay fogata, solo un claro vacío y la sensación de que alguien estuvo ahí hace poco. Un objeto perdido que reaparece en un sitio imposible, como si la montaña devolviera lo que tomó con intereses. El objetivo no parece ser la muerte inmediata, parece ser la ruptura, que te pelees con los tuyos, que dejes de confiar, que empieces a pensar en comida más que en salida. En varias declaraciones se repite un detalle. El Wendigo no siempre ataca cuando tiene oportunidad. A veces se retira. Eso desconcierta a quienes lo viven. Uno esperaría que la amenaza aprovechara. Pero el expediente sugiere otra lógica. El Wendigo espera el momento en que la víctima no solo esté sola, sino convencida de que está sola. Espera a que el fuego se apague, a que el último fósforo ya no parezca un recurso, sino una moneda en la que no quieres gastar. Espera a que el hambre te vuelva susceptible a cualquier promesa. Cuando finalmente entra en escena, casi nunca se describe con claridad. La visión es mala. El miedo distorsiona. La nieve, el cansancio, las ramas, el vapor de la respiración. Hay rasgos compartidos, altura excesiva, delgadez imposible, extremidades demasiado largas, movimiento que no corresponde al peso. Se habla de piel tirante, de huesos marcados. En algunos relatos, la cabeza parece más animal que humana. En otros, se insiste en lo contrario. Demasiado humana, una caricatura. Un rostro que te recuerda a alguien sin serlo. Los ojos, cuando se mencionan, no son lo más aterrador por su forma, sino por su intención. No miran como un depredador normal. Miran como algo que te conoce por dentro. El ecosistema del Wendigo, en términos de expediente, no es biológico en sentido clásico. No se registran guaridas encontradas con certeza, ni restos que permitan identificar especie. Pero sí se describe un conjunto de condiciones que lo favorecen. Zonas de bosque boreal, vastas, con inviernos largos y temperaturas que no perdonan el error. Lugares donde la luz se va temprano y el sonido viaja raro por la nieve. Se asocia a épocas de escasez, a rutas de trampa y caza, a campamentos aislados, a minas abandonadas, a carreteras que se cierran por tormenta. Aparece, sobre todo, donde la gente está lejos de ayuda y lo sabe. También se asocia a momentos de fractura social. En los archivos antiguos, el Wendigo ronda cuando la comunidad se rompe, cuando hay rivalidad por comida, cuando se guarda para uno lo que debería compartirse. No es casual. En el lenguaje del expediente, esto se entiende como un mecanismo de control cultural que tomó forma de amenaza.
Pero las notas más frías, las de quien ha visto huellas, insisten en que, sea cual sea el origen, la presencia deja rastro. ¿Qué deja a su paso? Primero, un tipo de orden extraño. No hay destrozos como en un ataque de oso. Hay cosas movidas con propósito. Leña apilada donde nadie la puso. Trampas desarmadas sin que hayan saltado. Restos de comida desaparecidos sin que falte el recipiente. Y, lo más inquietante, signos de que alguien estuvo cerca del refugio sin entrar. Huellas alrededor, pero no hacia adentro. Como si hubiera caminado en círculos, olfateando, esperando. Se mencionan marcas en la corteza de árboles a una altura que obliga a levantar la mirada. No arañazos de animal buscando corteza, sino líneas largas, como si una mano hubiera pasado con paciencia. Y ese silencio posterior, ese vacío en el sonido del lugar, como si el bosque hubiera aguantado la respiración. Los peligros se dividen en dos planos que en la práctica se mezclan. El físico es evidente: pérdida de personas, lesiones por huida, hipotermia, desorientación, accidentes al correr sin ver. También se habla de heridas que no encajan con animales conocidos, cortes largos y limpios, como de herramienta, aunque nadie vio herramienta. Pero el peligro psicológico es, según el archivo, lo que convierte este caso en algo más que una historia de depredador. Los supervivientes describen un tipo de influencia, no control mental de ficción. Algo más simple y más real. Sugestión en condiciones extremas. Una idea que se instala y crece. Hambre, culpa, paranoia. En algunos documentos aparece el término psicosis del Wendigo, vinculado a casos históricos en los que personas, en contextos de hambruna y aislamiento, desarrollaron la convicción de volverse algo hambriento e inhumano. El expediente lo menciona con cautela, porque etiquetar puede tranquilizar demasiado. Lo que importa es el efecto. Después del encuentro, hay gente que no vuelve a dormir igual, que no soporta el olor de la carne cocinándose, que se despierta con la boca seca y la sensación de haber masticado algo en sueños, que evita bosques incluso en verano, que se queda mirando el borde de la oscuridad, como si esperara que algo alto y delgado estuviera ahí, quieto, aprendiendo. En ese punto, el archivo incluye dos declaraciones breves, recogidas en distintas décadas, con el mismo tono de alguien que no está buscando atención, sino sacarse una astilla de dentro. DM, zona de Superior, cerca del lago Wisconsin. Yo he cazado toda mi vida. Sé cuándo el viento cambia y cuándo un ciervo está cerca. Esa noche no había nada, ni un ratón. El bosque estaba como cerrado. Mi perro no quiso salir de la luz de la cabaña. Lo llamé cobarde y me dio vergüenza. Luego oí mi nombre, dicho desde la línea de árboles. Era la voz de mi hermano, muerto hace años. No fue un grito. Fue como si estuviera a 2 metros. Me acerqué que un paso y el perro me mordió la mano, fuerte, para pararme. Esa mordida me salvó.
una sombra alta entre los troncos, demasiado quieta. No corrí. Volví a la puerta sin dar la espalda. Cerré. Eché el cerrojo. Y toda la noche escuché pasos alrededor, despacio, como si alguien contara vueltas. LR, norte de Ontario, carretera secundaria, invierno tardío. El coche se quedó enterrado. Caminé siguiendo el arcén, pensando que vería luces. Empecé a oír un silbido. Pensé que era el viento en los cables, pero no había cables. Era un silbido que se repetía igual. Después oí a mi hija reír. Mi hija estaba con su madre en la ciudad. Me volví. No debí. Vi huellas en la nieve que venían paralelas a las mías, pero a distancia, como si alguien caminara sin prisa a mi lado. No había persona, solo huellas. Me entró un hambre horrible, como si no hubiera comido en días. Empecé a pensar en cosas que me dan vergüenza escribir. Me senté en la nieve y casi me quedo ahí. Y entonces escuché un golpe en el maletero del coche, lejos, como si alguien lo cerrara. Eso me despertó. Volví, me metí dentro, encendí el motor solo para oírlo. Al amanecer, alrededor del coche había huellas dando vueltas. No se acercaron a las puertas, se quedaron fuera, como si supieran esperar. Las medidas de supervivencia en el expediente están redactadas con un tono que mezcla lo práctico y lo desesperado. No parecen escritas para impresionar, sino para que alguien llegue vivo al día siguiente. No prometen victoria, prometen margen. La primera idea es mantener el calor como si fuera un idioma. El fuego no es romántico aquí, es barrera. Donde se menciona una presencia, se insiste en no permitir que la llama muera. Si el grupo acampa, se recomienda hacerlo con redundancia. Más de un método para encender, más de un punto de luz. Y disciplina para que nadie se aleje de la zona iluminada sin un motivo real. La luz no ahuyenta el miedo, pero reduce los errores. La segunda idea es la cohesión. El expediente repite, de distintas maneras, que el Wendigo se alimenta de separaciones. Por eso se desaconseja el heroísmo improvisado. Ir a investigar un sonido solo, por orgullo, es descrito como un regalo. También se advierte del impulso de seguir una voz conocida. Si alguien escucha a un familiar o a un compañero llamándolo desde el bosque, la recomendación es tratarlo como se trataría un eco peligroso. No responder con nombre, no dar información, no entrar en diálogo. Hablar en estas condiciones puede delatar más que una huella. Las notas sugieren frases cortas y neutras entre el grupo, palabras de control para confirmar identidad y el hábito de mirar las manos del otro. No por paranoia gratuita, sino porque el cansancio puede convertir a cualquiera en una sombra para sí mismo. La tercera idea es la orientación. El Wendigo, sea entidad o fenómeno, prospera en la desorientación. Por eso el expediente insiste en marcar ruta con disciplina, en no confiar en "me suena este claro", en evitar atajos cuando la luz cae. El bosque invernal borra referencias rápido.
Una nevada leve puede tapar huellas en minutos. En esas páginas se recomienda aceptar la lentitud como precio. Quien intenta ganar tiempo suele perderlo todo. También se menciona la comida, y aquí el tono cambia. Hay frases tachadas y reescritas en algunos documentos, como si el propio archivista dudara de cómo decirlo. Se advierte del hambre no solo como debilidad física, sino como alteración del juicio. Se recomienda racionar antes de sentir pánico, porque cuando el pánico llega, racionar se vuelve imposible. Y hay una advertencia cultural, casi un juramento. No cruzar ciertas líneas, no por moralidad abstracta, sino porque el acto de devorar al otro, incluso en pensamiento, abre una grieta que el invierno agranda. En el expediente esto se formula con sobriedad. Si el grupo entra en ese tipo de conversaciones, si empieza a bromear con lo impensable para aliviar tensión, se recomienda cortar la charla de inmediato y volver a tareas concretas. Leña, agua, inventario. Algo que devuelva al cuerpo a lo real. Otra medida repetida es la de no perseguir. Si se detectan huellas anómalas, si hay vueltas alrededor del campamento, si se oyen pasos, la recomendación es no salir a resolver la amenaza. Los intentos de confrontación, según el archivo, terminan en pérdidas por caída, por frío, por error de visibilidad, incluso cuando no hay contacto directo. Se sugiere esperar el amanecer, moverse con luz y elegir rutas abiertas cuando sea posible, aunque parezcan más expuestas. El Wendigo, tal como se describe, prefiere el borde, la línea de árboles, los sitios donde puede estar cerca sin ser visto. Se insiste también en una higiene mental básica. Hablar de lo que se ve, no de lo que se imagina. En situaciones límite, un rumor dentro del grupo puede ser tan peligroso como un animal. Si alguien está convencido de haber oído su nombre, la recomendación no es ridiculizar, sino registrar el dato con calma y reforzar medidas. El archivo no trata el miedo como debilidad, lo trata como condición del entorno, igual que la nieve. Y aún así hay consecuencias. El expediente recoge casos en los que el grupo sobrevive al bosque, pero el bosque no los suelta. Hay personas que después de volver no soportan comer en compañía, o lo contrario, comen demasiado rápido, como si alguien pudiera quitarles el plato. Hay supervivientes que desarrollan una atención obsesiva a sonidos pequeños, al crujido de la madera, al roce de ramas en la ventana. Algunos refieren sueños repetidos en los que caminan por una llanura blanca con el estómago vacío, y al fondo una figura alta se queda quieta, sin acercarse, como si supiera que no hace falta. No se afirma que el Wendigo posea a nadie en sentido literal dentro del archivo moderno, pero se reconoce un patrón de trauma específico. Culpa asociada al hambre, vergüenza por pensamientos intrusivos y la sensación de haber sido tentado. Hacia el final de la carpeta, el tono se endurece y se vuelve más judicial. Se busca un veredicto, no por cerrar con certeza, sino por asignar un marco operativo.
y el expediente propone 3 formas de leer el caso, sin obligar a elegir una sola. Si se acepta la explicación folclórica literal, el Wendigo es una entidad real, nacida del invierno y del acto prohibido, que toma cuerpo o máscara en el bosque para castigar y perpetuar el hambre. Bajo esta lectura, las señales, las imitaciones y el patrón de aislamiento serían herramientas deliberadas de un depredador inteligente, y el vínculo con la moral comunitaria sería parte de su naturaleza, un recordatorio vivo de que la supervivencia individual a costa del otro tiene un precio que no termina con el deshielo. Si se adopta una explicación psicológica y social, el Wendigo funciona como nombre para un conjunto de reacciones humanas en condiciones extremas: hambre, frío, aislamiento, culpa, sugestión y el efecto devastador de una comunidad que se rompe. Bajo esta lectura, las voces serían interpretaciones de un cerebro agotado. Los silencios del bosque se volverían amenaza por pura necesidad de encontrar un sentido. Y el Wendigo sería el símbolo que permite narrar lo que de otro modo sería insoportable. La idea de que en cierto punto uno puede volverse extraño para sí mismo. Si se busca una explicación naturalista plausible, el expediente no descarta la presencia de depredadores reales, de comportamientos humanos criminales en zonas remotas, de imitaciones de sonido por viento y terreno, de huellas paralelas creadas por animales o por condiciones de nieve, y de la tendencia del miedo a rellenar huecos con forma. También considera la posibilidad de un acosador humano que use el bosque y el invierno como aliado, explotando la desorientación y la sugestión con una paciencia que parece inhumana. Bajo esta lectura, el Wendigo sería el relato que agrupa rastros dispersos y los convierte en una figura única, porque el cerebro necesita un rostro para el peligro. El archivo, sin embargo, subraya un punto común a todas las lecturas. El invierno es el terreno de juego y el hambre es la llave. Cuando el hambre entra, la disciplina tiene que ocupar su sitio antes de que lo ocupe otra cosa. El Wendigo, sea criatura, símbolo o suma de factores, aparece donde la gente se queda sin margen, y su mayor fuerza no está en la mandíbula, sino en la idea de que estás solo y que nadie vendrá. En la última hoja hay una anotación corta, escrita con tinta distinta, como añadida tiempo después. Dice que el miedo no es una prueba de presencia, pero sí una señal de vulnerabilidad, y que, si alguna vez se oyen pasos alrededor de la luz, lo importante no es mirar hacia el borde del bosque buscando una forma. Lo importante es mirar hacia dentro del círculo y contar cabezas, contar fósforos, contar minutos hasta el amanecer, y no regalar ni un solo metro de separación. Cerramos carpeta. Fin de registro.